Al celebrar hoy la misa votiva de los santos ángeles, nos dejamos iluminar por la palabra de Dios que nos invita a contemplar la acción discreta pero eficaz de Dios que acompaña, custodia y conduce a su pueblo por caminos de alegría y de obediencia en el misterio de lo que se llama en teología las causas segundas, porque Dios nos hizo libres. Muchas veces nosotros nos metemos en problemas y le echamos la culpa a Dios, o porque elegimos mal, o porque no cumplimos con nuestra palabra, o porque no hicimos lo que teníamos que hacer en el momento oportuno, y pues, ay Dios mío, ¿por qué me dejas? ¿Y por qué nos hizo libres? Entonces, pero misteriosamente Él se compromete, y se compromete también con esta interacción con el mundo espiritual que son los ángeles. En la primera lectura vemos el arca del Señor, signo de la presencia viva. El arca finalmente entra en Jerusalén. Acuérdense que la habían usado como amuleto y le fue mal, entonces le tenían miedo. Como ve que en la familia que estuvieron bien, entonces ahora la entran de nuevo a Jerusalén. David, lleno de gozo, danza con todas sus fuerzas delante del Señor. No se trata de un gesto superficial ni de un espectáculo, es la expresión de un corazón que reconoce que Dios habita en medio de su pueblo. Donde Dios está presente, la vida se ordena, la bendición se derrama y la alegría se hace contagiosa. La tradición de la Iglesia ha visto siempre en los ángeles custodios esta presencia amorosa de Dios. Ellos, servidores fieles, acompañan la obra de Dios y la protegen. El Evangelio nos lleva todavía más adentro. Jesús redefine los vínculos más profundos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Aquí se revela el sentido último también de la misión de los ángeles. Ellos no buscan protagonismo ni reconocimiento. Su alegría consiste en hacer la voluntad de Dios, en servir su designio de amor y ayudarnos a nosotros a entrar en esa misma obediencia confiada, abandonarnos en la voluntad de Dios. Un santo que hizo Papa Benedicto y el Papa Francisco, San John Henry Newman, distinguía entre la aprehensión nocional y la aprehensión real de la fe, en un librito bastante difícil que se llama Gramática, precisamente, de la fe, y en ese libro él distingue la noción de la adhesión real de la fe. El cardenal Biffi, que le predicó ejercicios espirituales a Benedicto XVI, en una de las pláticas hablando de esto, decía que por supuesto la verdad es necesario percibirla, es necesario describir, pero no basta entender la verdad, es necesario percibir su peso real en la propia vida. Y él ponía el ejemplo una señora que lo atendía, creo que se llamaba la Sandra, que le decían en Italia, vieron que en Italia, en España, en algunos lugares se usa el artículo con el nombre, ¿no? Entonces esta señora, que era como una especie de laica consagrada que lo atendía al cardenal, en una ocasión le comenta, después de la comida, le dice al cardenal, el Señor tendrá sus defectos, pero en una cosa es justo, que hace morir a los buenos y a los malos, ¿no? Entonces el cardenal decía, yo le expliqué a Sandra que el Señor no tiene defectos, yo estudié en la teología que el Señor no tiene defectos, pero después él lo que quería decir es esto, ¿no? Que en la simplicidad de esta señora, a Dios lo trata como alguien que existe, como hablar del vecino. El vecino tendrá sus defectos, pero hace tanto. Es decir, aunque no sabía teología, tenía una percepción real de Dios, y eso es lo que cuenta. Y eso es lo que cuenta también en nosotros. ¿Tenemos una percepción real de Dios, de su presencia, o una percepción supersticiosa o nocional simplemente? Porque acuérdense lo que le pasó al pueblo de Dios por usar el arca como un amuleto. Le fue muy mal. Entonces tenemos que tener una percepción real de Dios y entender ese mundo espiritual, no como supletorio de lo nuestro, sino como lo que estamos inmersos y lo que nos sostiene para poner nosotros las obras correctas en los momentos precisos en esa colaboración
que Dios quiere, porque cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, esa relación se profundiza. Estos son mi madre, mis hermanos, los que hacen la voluntad de Dios. Los ángeles nos recuerdan precisamente esto, que la vida del cristiano no se basa solo en la pertenencia exterior o en lazos de sangre, sino en una relación viva con Dios, hecha de escucha, de fidelidad, de disponibilidad. Como ellos, estamos llamados a ser servidores humildes del reino, atentos a la voz del Señor y dispuestos a cumplirla con prontitud y alegría. Hoy pedimos la gracia de vivir con esta actitud interior, un corazón vigilante, dócil y alegre, que acompañados por los santos ángeles aprendamos a reconocer la presencia de Dios en nuestra vida cotidiana y a responder con una fe que se traduzca en obras, para que también nosotros seamos parte de la verdadera familia de Jesús, la de quienes hacen la voluntad del Padre. Que Santa María, Reina de los Ángeles, la Mater, interceda por nosotros. Amén.